entonces habíamos dicho que al ser eterna la naturaleza de la percepción, continuamos presentes, continuamos percibiendo, hay o no hay objetos presentes. ¿Estamos? Entonces, si el Atma ya es como una ampolleta que ilumina todo lo que está en su campo, por decirlo así, en el caso de nosotros, humanos, ilumina todo lo que está dentro de nuestro campo de percepción, tanto cuando soñamos como cuando estamos despiertos. ¿Estamos? Entonces, si en esta pieza no hay nadie, la luz sigue iluminando igual. Y si en esta pieza no hay ningún objeto y está prendida la luz, sigue iluminando igual. Por lo tanto, ya dice, al ser eterna la naturaleza de percepción, continuamos percibiendo, haya o no haya objetos presentes. Entonces, en el fondo, la percepción no depende del objeto, sino que básicamente la percepción depende de que está nuestro alma presente. ¿Vamos? ¿No? Entonces, eso por un lado. Y también, en el caso del Samadhi, cuando entramos en la experiencia del Samadhi y desaparecen los objetos, también continuamos percibiendo. Igual hay una percepción, a no ser que entremos en el Samadhi tan profundo que somos capaces de trascender incluso el yo cósmico, por decirlo así. ¿No? El yo soy, que sería el yo cósmico. Está el yo egótico, que es la ahamkara, y está el yo cósmico, que es el atma. ¿No? Bien, entonces dice, dice, al ser eterna la naturaleza de la percepción, en el fondo, mientras esté presente la presencia, hay existencia. Hayan objeto o no hayan objeto. ¿Estamos? Y por lo tanto, te fijas, esa presencia que está siempre presente, está presente con objeto y sin objeto. ¿Estamos? Y eso es porque siempre se está percibiendo a sí misma en el fondo. Claro, a través de los objetos o sin objetos. Sí. ¿Ah? Y por eso esa percepción, volvemos nuevamente, no necesariamente es una percepción que tiene que ver con el proceso racional, ni nada de eso, sino que simplemente para nosotros, cuando no hay objeto en el Samadhi, es a través del sentimiento. O sea, igual sentimos que estamos existiendo. En el fondo, cuando despertamos, como decíamos, despertamos automáticamente sobre el sentimiento de existencia. ¿No? Porque me di cuenta que estoy despierto. Yo no podía darme cuenta que estoy despierto. Entonces, haya o no hay objeto, como naturaleza, como el ser, la naturaleza de percepción es eterna porque justamente es aquello, es Atma que está percibiendo. Entonces, de ese modo llegamos a comprender que mientras los objetos aparecen y desaparecen, la naturaleza de la percepción no sufre cambio. Y acá es súper importante entenderlo en términos de lo que estamos trabajando nosotros con la meditación, que aquí está hablando directamente sobre la presencia, porque se acuerdan que cuando ustedes estaban meditando, llegó un momento en que eran capaces de darse cuenta de que había un mantra y que había algo que estaba percibiendo ese mantra, ¿se acuerdan? Sí. ¿Estamos? Y también, ahora que están trabajando con el silencio, se dan cuenta de que están en silencio, pero de repente surge un pensamiento y se dan cuenta que pueden percibir ese pensamiento. A diferencia de cuando se enojan, son el pensamiento. ¿Se han fijado? Sí. Están tan involucrados que no se dan cuenta que están separados, que es algo que está separado. O cuando se emocionan, están tan pegados en la emoción que no se dan cuenta que es algo que está, que ustedes en ese momento se convierten en el pensamiento, se convierten en la emoción. ¿No? Excepto cuando no se pueden quedar dormidos y empieza la mente a dar vuelta y ahí dicen, chuta, estoy identificado con mi cuerpo que quiere descansar, que quiere decir, ya está. Y ahí sí pueden decir, chuta, aquí hay algo distinto a mi cuerpo que está, pero no soy capaz de ese zumbido como abeja, que es la mente que está ahí, el cuerpo mental que está acelerado, no puedo incluso separarlo. Estoy tan pegado en el que ni siquiera puedo separar el ¿cómo se llama? El cuerpo, la conciencia o atma, como quieran llamar, del cuerpo mental. ¿No? Bien, entonces, y es súper importante entenderlo acá, porque de este modo llegamos a comprender que mientras los objetos aparecen y desaparecen,
si lo decimos a nivel de meditación, de este modo llegamos a comprender que mientras los pensamientos aparezcan y desaparezcan, quien tiene la capacidad de percibir no sufre cambio. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nos estamos identificando justamente con la presencia, y en la medida que nos identificamos con la presencia, en una primera etapa, porque después ya pasamos a otra etapa que la hemos ido conversando por ahí. ¿Estamos? En una primera etapa lo que nos hace es justamente soltar aquello que en el fondo suelta el apego a la percepción que está teniendo. Suelta el apego, no acompaña el pensamiento, que es lo que nos pasa, que realmente acompañamos el pensamiento, estamos en el supermercado comprando, después nos fuimos a tomar un helado, después llegamos a la casa y estoy meditando de veras. Ahí acompañé el pensamiento todo el rato y me fui con él. Claro. Ahora surge el pensamiento ya y simplemente lo observamos. Y es como una ola que aparece y desaparece. Y en la etapa más profunda que hemos estado conversando, ahí ya no hay tema. ¿De acuerdo? Que tiene que ver un poquito con algunos que se dijo directamente, pero bueno, nosotros no estamos, cortamos la cámara para hablarlo en los sutras, porque ya tiene que ver con las técnicas más secretas. Y mire la cámara así con cara de... Ya, entonces vemos que Atma, como no depende del tiempo y del espacio, y como no depende ni del tiempo ni del espacio, ya es siempre permanente, no cambia. Y como es quien de alguna manera ilumina o le da vida ya a la manifestación, él no necesariamente se ve afectado por ella, porque simplemente de la misma manera que esta luz que está ahí arriba no se ve afectada por nuestra conversación, ni por lo que decimos o no decimos. Atma simplemente posibilita, pero no necesariamente se identifica con eso. ¿Cuándo surge la identificación? Cuando Atma genera ego, el ego. Acuérdense que lo crea él. Lo crea él, ¿ya? Y al crear el ego crea las otras cosas, ¿ya? Entonces el ego es el que finalmente está en la dualidad y se ve afectado por me gusta, no me gusta, bueno, malo, agradable, desagradable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esa identificación, ¿qué hace con el ego? Crea el ego, ¿ya? ¿Por qué? Porque se da cuenta que existe, ahí está el alma pelado, no se ve afectado por la dualidad, no tiene un pensamiento ni un sentimiento referencial. Simplemente dice, aquí estoy, soy. Como le preguntaron a Jesús, ¿y tú quién eres? Soy el que soy. Soy nomás. No tengo una relación referencial con nada. Simplemente soy. O sea, Atma surge de aquí y dice, soy. Y cuando se da cuenta que es, dice, y ahí empieza la dualidad. ¿No? Ya. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces dice, la naturaleza de la percepción no sufre cambio. Entonces, si nosotros lo aplicamos a nivel de meditación, cuando identificamos con quien percibe, o con aquello, o con la presencia, como lo llamamos, ya nos damos cuenta de que eso no cambia, pero sí cambia lo que estoy percibiendo, el pensamiento, y puedo notar, ¿hay pensamiento? No hay pensamiento. Ya, no estoy pensando, hice un pensamiento. El pensamiento de no eso. ¿Ya? Pero se dan cuenta, pero hay una conciencia de que hay algo ahí. Y que cuando queda en absoluto silencio, hay una presencia, dice la presencia. ¿No? Y esa presencia dice, en la naturaleza de la percepción no sufre cambio. ¿No? Y después dice, todos los sentidos dependen de esta percepción. En el fondo, la luz que está proyectando Atma es que le da vida a esa cosa inerte, que es la mente, que básicamente, o la antakama, como llamarlo, que básicamente es movimiento de plana nomás. Por eso no lo pueden agarrar, por eso no la pueden encontrar, claro. Por eso no la pueden objetivizar. ¿Cómo objetivizo ya mi mente? No pueden objetivizarlo. Pueden objetivizar el medio biológico, que es el cerebro, y pueden objetivizar los impulsos eléctricos
que genera el cerebro cuando recibe ciertos estímulos. Entonces, yo puedo percibir las consecuencias de la mente o del pensamiento, pero no puedo ubicar el pensamiento. Lo que yo estoy ubicando son las consecuencias, no el pensamiento mismo. Que es inubicable. Entonces, porque no existe. Si es un movimiento de plano nomás. Exacto. ¿Comprenden? Entonces, es como agarro una corriente de aire. Cómo objetivizo una corriente de aire. Tengo que meterla quizás, no sé, por un tubo, pero tampoco puedo. Aún así, no. O cómo objetivizo el espacio. No tengo por dónde agarrarlo. Solamente igual, pues, si la mente no existe. Entonces, existe como un movimiento de plano, pero nada más que eso. ¿Me explico? ¿Estamos? Entonces, quien le da vida a los sentidos y les da sentido a los sentidos es la luz del alma. Cuando la luz del alma le da vida y la mente le da sentido a los sentidos. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, por eso dice, todos los sentidos dependen de esta percepción. ¿Estamos? Entonces, el ojo es pura carne muerta, mucho que se muere en algún momento, porque si está muerto no daría nada. La oreja es un hueco con carne. La nariz es otro hueco y así. ¿Estamos? Una muñeca de carne, un títere de carne. ¿Estamos? Y que en el tiritero alma. Pero es un títere de carne. ¿Ya? Entonces ese títere de carne se activa por la presencia de alma. Entonces, está la presencia o está alma y le da como bien dice, la energía o la luz, como quieran, para poder activar eso. Entonces eso que es inerte, ¿ya? Sale para afuera, sale esa luz hacia afuera y el reflejo de esa luz golpea con lo que está reflejado, con el objeto de utilería. ¿Por qué de utilería? Porque si le sacamos a Brahman o aquello, no existe. Si le saco el atma al árbol, se seca. Si le saco el alma al río, se seca. Si le saco el alma al cuerpo, se pudre. Entonces, nada de lo que existe por sí mismo, si no está aquello presente. ¿Estamos? Y en nosotros, si no está nuestra presencia, ¿quién está? Nadie. Nadie. Entonces, nos damos cuenta que todos los sentidos de percepción dependen de nuestra presencia. ¿Estamos? Si no, no pasa nada. ¿Ven? Entonces, cuando miramos algo, aquello que miramos existe objetivamente desde la esfera de la percepción o no. Dice, no existe. No me voy a atrever a preguntarles porque si no después. ¿Por qué no existe? No me atrevo a preguntarles. Tú dijiste que observábamos subjetivamente. Sí, dice, cuando miramos algo, aquello que miramos, ¿existe objetivamente en la esfera de la percepción o no? Objetivamente no. Objetivamente no, es un reflejo. Y es en la Es esfera. lo que vemos en nuestra experiencia subjetiva con el objeto. Un 7. A ver, yo una vez puse no sé si lo subí a internet o no, pero puse la creación, ya es el aspecto objetivo de la subjetividad de Dios. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros consideramos que algo es objetivo, cuando la mente le da el carácter de objetivo a algo, es cuando cae en el maya. Porque no existe la objetividad. Porque cada percepción es única, ni siquiera sabemos de qué color son los colores. Me explico, ¿no? Incluso cuando defendemos una idea y decimos, no, yo tengo la razón. ¿Quién dijo que esa idea era tan real, tan cierta y tan así?
Entonces, cuando nosotros le damos el carácter de objetivo a la realidad y decimos, eso es una cámara, esto es un altar, esto es una pared, estas son personas, que finalmente una experiencia absolutamente subjetiva, como habíamos dicho, no solamente subjetiva en términos de percepción, porque yo lo estoy viendo de acá, pero ustedes me están viendo desde otro punto de vista. Y tendría que meterse alguien dentro mío para poder mirar igual como veo yo. Por lo tanto, imposible decir que toda percepción es objetiva. No hay ninguna percepción que sea objetiva. Y además el fenómeno de la percepción, como decíamos, está biológicamente adentro, no está afuera. Es un proceso que surge dentro de esta cajita llena de grasa y un poco de agua, creo que tiene líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? Qué asco, ¿no? Materia gris. Como lo que estábamos ya. ¿Cómo es el líquido encefálico? Qué asco, ¿no? No sé. Ya, bueno, esa cajita donde está ese montón de grasa ya flotando ahí en ese líquido, ya, ahí adentro es donde se produce la transformación de mucho, porque este aparato que es el cerebro más el sistema nervioso nos permite justamente esta ilusión óptica que es interna, no es externa. Está aquí adentro. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué está ahí adentro? Porque, decimos, el cerebro, el sistema nervioso se reconectó con el cuerpo sutil. En el fondo, quien está percibiendo en estricto rigor el cuerpo sutil. ¿Estamos? Pero el cuerpo sutil, para poder experimentar esta fantasía o esta realidad, esto que llamamos realidad, necesita de un medio de expresión que es el cuerpo físico. Como Santa Carana. Exactamente, es como Santa Carana. Cuerpo de Santa Carana del sutil. Claro, ¿no? Es el vehículo que le permite al cuerpo sutil experimentar en esta realidad, y el cuerpo sutil es lo que le permite al Atma experimentar esa. Y el ego dentro del cuerpo sutil es que se preocupa de jugarnos la pinta. Sí. ¿Me comprenden? Entonces dice, ¿comprenden? Entonces, cuando empiezan a realizar esa práctica y esa comprensión, empiezan a moverse así en el día a día, les van a ir pasando cosas. ¿Y por qué les van a ir pasando cosas? Porque volvemos nuevamente a desestructurando el pensamiento actual. Porque básicamente esa sensación de objetividad es en lo cual me sostengo y se sostiene el ego para poder decir esto es real. Incluso es más, en una discusión te dicen, pero que eres poco objetivo. ¿No? ¿Y qué es el objetivo? Me pregunto yo. Los hechos, y si los hechos son interpretados, y si realmente tuviéramos la capacidad de poder decir que eso es objetivo, nadie iría a la cárcel por equivocación. Y nadie podría ser estafado tampoco. ¿Cómo no? ¿Se dan cuenta el maya? ¿Se dan cuenta la ilusión? Y cómo nos sostenemos en base a pura utilidad, como dicen. En el fondo, Dios parece que es un gran tramoya. Aparte que no podría haber un hecho objetivo porque es parcial. Sí, pues, toda percepción es parcial. Es parcial, entonces no hay objetividad. Exactamente. No existe. No existe la objetividad en... No existe. Bueno. Entonces, Gran ilusión. sí, exactamente. Igual me causó como... Sí, pues. Sí. Si el ego necesita la seguridad, necesita sostenerse en la forma. El ego se valida a partir de la forma. Si como decía el maestro Berset, decía, si el ser humano se aceptara tal cual es, la economía mundial se desplomaría en 30 segundos. Así es. Uno dice, ¿por qué? Toda la moda, los autos caros, las cremas, qué sé yo, la ropa, todo. Todo el maya de la economía se sostiene básicamente en la no aceptación del ser humano, tal cual es. ¿Y por qué aquí no corre mucho la economía del libre mercado? Pues se dan cuenta que la gente no está ni con eso. No. Bien feliz en el campo, incluso el mismo Ganesh decía, mira qué maravilla, ellos tienen su propia comida, tienen su propio lugar.
Entonces dice, cuando hay sonido se produce la escucha, cuando no hay sonido. Dice, cuando hay sonido se produce la escucha, cuando no hay sonido, ¿permanece o no permanece la escucha? Permanece, ¿ya? Y aquí volvemos nuevamente. Bueno, yo no me voy a atrever a preguntarle por qué. Pero ¿es la capacidad de escucha permanece latente o permanece una escucha de Cuando silencio? hay sonido se produce la escucha. ¿El silencio se escucha? Se siente. El silencio se escucha así como lo que la nada se ve. ¿Qué fue lo primero que pasamos? ¿Cuál fue los primeros sustos que pasamos? Cuando llegamos acá empezamos a ver unos sutras. ¿Cómo se llaman esos sutras? Expanda, ¿Qué significa expanda? Vibración, por lo tanto la vibración siempre está. Por lo tanto, cuando hay sonidos se produce la escucha, cuando no hay sonidos ¿permanece o no permanece? Permanece, porque es la vibración. Siempre está. Y no depende de los sentidos. No depende ni de los sentidos, ni del cuerpo, ni del maya. ¿Ven? Así que por eso digo, este señor tiró toda la carne en la parrilla. Aunque nosotros somos vegetarianos, tiró todas las verduras. Sí, tiró todas Las legumbres. no, la verdura, no, sí, sería sí. muy difícil. Ya, entonces cuando hay sonidos los escuchamos, pero ¿cómo puede tener lugar la escucha durante la ausencia de los sonidos? Ahora estamos hablando de la escucha que es independiente que haya o no haya sonido. Mira, ya está dada la respuesta. Ya, ¿y eso qué es? Sintonizarse. Vamos a ver cómo se pone un santito. Entrar en ese estado. Ahí te conectas con la vibración. Y esa vibración no tiene que ver con esto, porque es la conciencia en sí misma. Por lo tanto, no depende de nadie ni de nadie para poder sentirse a sí misma. ¿Ven? Bien. Entonces, dice, ¿cómo puede ser esto? Dice, como la naturaleza de la escucha es eterna, continuamos escuchando, haya o no haya sonido. No, de alguna manera. Ahora, también es interesante porque de alguna manera claro, le está diciendo en el fondo que la vibración es eterna, pero también de alguna manera déjeme reflexionar. Ya estuve dándole una vuelta. Dice, mira, como la naturaleza de la escucha eterna, es que en el fondo quiero dar un paso más. En el fondo, si todo lo que existe es vibración, considerando el Spanda Karika, ¿no? Si todo lo que existe es vibración, y por lo tanto es la vibración podríamos decir que es como un sonido, ¿no es cierto? Ese sonido necesita reconocerse a sí mismo para agruparse en función de lo que es. ¿Comprenden? Si no, no se podría aglutinar en función de lo que es, claro. Mucho. Claro, porque la nota Fa necesita reconocerse como Fa para sonar Fa. La nota Sol necesita reconocerse como Sol para poder sonar como Sol. Y si todo lo que existe es vibración, el sonido de, qué sé yo, de tarro necesita reconocerse a sí mismo para agruparse como tarro. Y el sonido cámara necesita mucho, la cámara o la vibración cámara necesita reconocerse a sí misma como cámara, como vibración para poder aglutinarse como cámara. Entonces, por eso cuando me echaron de ese lugar donde estaba estudiando, que el gallo habla del sonido,
o de la palabra, no sé qué cosa, era un curso de psicología. Entonces llega y le digo, ¿en qué nivel de palabra me está hablando? Y me dice, ¿cómo? Sí, pues le digo, porque hay 3 niveles mínimos en relación a la palabra. ¿Cómo? Primero está la vibración, después está la imagen y después está el sonido. Entonces, si yo estoy con un japonés y que me dice chun chin y resulta que yo le miro la imagen que él tiene y ese chun chin, que si yo, no sé, es pescado con arroz. Yo veo pescado con arroz y digo, ah, sí, ok, dame chin chin. Pero yo digo pescado con arroz y él me dice chin chin. Entonces digo pescado con arroz, chin chin. ¿Me comprenden, no? Porque el sonido, que es la manifestación más burda de esa vibración o de esa imagen, fue un acuerdo. Pero la percepción, por eso Drisa Viveka o el Dis de Adashana, el ver, como dijiste tú, parece que estoy viendo como más, como si me hubieran abierto los ojos, como decía la cara, como que se expandieron, ¿ya? Es ver. Entonces, y por eso les decía yo que cuando uno ve televisión al desayuno o ve los WhatsApp, se queda tan enganchado porque le está hablando en el mismo idioma que entiende nuestra biología. Entonces, la vibración, primero la vibración, después viene la imagen y después viene el sonido. Y el sonido es un acuerdo, porque por algo se llama chin chin o Hana, ya, Hana, eso es real. Si yo digo Hana, ustedes me van a mirar, me van a decir, ¿estás llamando a la Hana? ¿Se acuerdan de la conferencia de la Hana? Y yo voy a decir, no, estoy diciendo una palabra en japonés. Digo, adivine, buen adivinador. ¿Ya? Entonces ustedes me dicen, chuta, es que Hana no la relacionamos con... Lo único que tenemos es relacionar con la imagen de nuestra amiga coreana. Y yo les puedo mirar la imagen y decirles, no, pues están equivocados, estoy diciendo otra cosa. Pero si yo le digo a un japonés Hana, va a ver al tiro, no lo va a asociar con la amiga coreana, sino que lo va a asociar con la flor. Entonces, Hana, flor. Entonces, si yo voy a Japón y el japonés me dice Hana, y yo no tengo idea de lo que me dice, pongamos, inventemos que uno es clarividente y puede verle la imagen, o tuviera la capacidad de poder verle la imagen, diría, ah, ya. Le decía, chun chin chin chan, véndame 10 Hanas. ¿Chayo, no? ¿No entienden o no? Entonces, primero está la vibración, después está la imagen y después está lo concreto. Y acá es lo mismo. Entonces dice, la naturaleza de la cuchara eterna. Hay una noción. Eso es lo que estábamos explicando, que en el fondo, el que yo le ponga cámara o le ponga manzana a eso, no significa que sea el nombre real. Sino que cuál es el nombre real de la cámara y cuál es el nombre real de la manzana, es la vibración en torno a la cual se agrupan los átomos para que eso sea, la conciencia pueda experimentar como manzana, y son los mismos átomos que se agrupan en torno a otra vibración o a otro sonido y que se manifiesta como flor, como mesa, como, qué sé yo, computador, como persona, como lo que sea. Como persona, como ser viviente, por decirlo así. ¿No? En el sentido que los pensamientos también son vibración, como decíamos, es un movimiento de la energía, ¿no? El prana se movió. Bien, ¿quedó claro entonces esa parte? Sí. ¿Cachan cómo él está tirando todas las verduras a la parrilla? Chun, 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 está diciendo todo. En clave sí, pero bueno. Entonces, si esto es así, ¿quién o qué es lo que escucha? Dice, constantemente esa vibración, haya o no haya objeto, haya o no haya sonido, hay alguien que escuche. Dice, ¿quién es el que escucha? ¿Quién o qué es lo que escucha? Dice, es vuestra propia naturaleza la que escucha. En el fondo, Atma, la presencia, siempre está ahí. En el fondo, por eso decimos, no somos la mente, no somos la personalidad, no somos el cuerpo, somos Atma primero, y después Atma dice, oh, yo soy aquello. Y ahí trascendemos Atma también. ¿Estamos? ¿Sí o no? Yes. Entonces, es vuestra propia naturaleza. Generalmente se le conoce como el conocedor interno que conoce. Ya, lo dijo todo. ¿Sí o no? Sí. Miren, lo dijo todo. Dice, es vuestra propia naturaleza que escucha, generalmente se le conoce como el conocedor interno que conoce.
Yo no entiendo a este caballero que dijo que al principio podía equivocarse en lo que estaba diciendo, ¿se acuerdan? Sí. No sé qué está equivocando, lo encuentro un genio. Sí. Eso sí que se le cayó el cassette con todo, ¿no? Qué bueno. Entonces pregunta, en cuanto a la puerta de la iluminación repentina, ¿cuál es su doctrina, su meta, su sustancia y su función? Dice, abstenerse del pensamiento es la doctrina, que no surjan pensamientos erróneos es la meta, la pureza es su sustancia y la sabiduría su función. Aquí ya entramos en otro tema que vamos a ver qué es lo que dice, qué quiere decir. Ay, ¿qué hora es? Para si lo puedo correr. Queda bastante. Qué terror. A ver, dice, ante cuanto a la puerta de la iluminación repentina, ¿cuál es su doctrina, su método, su sustancia y su función? Dice, obtenerse el pensamiento de la doctrina, que no surja el pensamiento erróneo, es la pureza, es la meta. La pureza es la sustancia, la pureza es su sustancia y la sabiduría es su función. Ah, ya. Sí, ya, está clarito igual. Está clarito porque pensé que podía entrar. Lo que pasa es que igual hay distintas escuelas de budismo y también dentro de las escuelas de budismo hay distintos niveles de profundización en la doctrina. Entonces hay gente del budismo que ha pasado toda su vida en el budismo y ni siquiera son capaces de imaginar que este texto pueda existir. ¿Estamos? Porque hay distintos niveles de... otra alternativa es que puedan sí conocer este texto y lo interpreten de otra manera. ¿Me explico, no? Sí. Con otro nivel de realidad. ¿Estamos? Pero sí hay escuelas de budismo que sí pueden interpretar en el mismo flujo que estamos interpretando ahora. ¿Me explico? Porque acá estamos, como quien dice, si nos ponemos, si lo podríamos definir, estamos en una perspectiva muy extrema. Cuando estamos al final del camino, ni al principio ni a la mitad. ¿Y cuál es el final del camino al principio? ¿Estamos? ¿Cachan? Entonces, bueno, yo lo voy a seguir dentro de este flujo, que es el que siento que me nace y que es el que entiendo. Entonces dice, obtenerse el pensamiento de la doctrina. Entonces en el fondo, aquí lo que apunta a una doctrina es como la estructura sobre la cual yo me baso, ¿cierto? Mira, esto así, 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 y si tú haces esto y esto y esto, vas a lograr esto. ¿No es cierto? Si yo soy comunista, voy a lograr que toda la gente, supuestamente, sean iguales, tengan las mismas oportunidades económicas, la misma oportunidad material, etcétera, etcétera. Si soy de libre mercado, digo, todas las personas, te fijas, el mercado regula todo. Entonces, que si yo, si llovió y falta pan, hay poco trigo, el trigo es más caro. Si llovió mucho y hubo mucha cosecha de trigo, el trigo es más barato. Entonces, el mercado regula todo. El comunista dice, haya poco o haya mucho trigo, se reparte todo por igual. Esa es la doctrina, ¿no es cierto? Esa es la doctrina, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cuál es la doctrina? El silencio. Porque la única forma donde hay abstención de pensamiento es el silencio. ¿Sí o no? Sí. Ya. Esa es la doctrina, ¿no es cierto? Entonces, que no surjan pensamientos erróneos es la meta. ¿Y cuáles son los pensamientos erróneos? El pensamiento dual. ¿Estamos? El donde yo, lo percibido y el perceptor son distintos. Ese es el pensamiento erróneo. El creer en el Maya es el pensamiento erróneo. El no experimentar que todo es Brahman y pensar que, en fin, no todo es Brahman es el pensamiento erróneo. El validar toda la mochila de pensamientos que he ido arrastrando a través del tiempo
es un pensamiento erróneo, validar toda esa cuestión, ¿no? Finalmente, todo lo que no sea validar lo que soy es erróneo. Y cuando me refiero a lo que soy, es a todo lo que no creen ser. Eso, ¿me explico? Ustedes constantemente están validando lo que no son y nunca validan lo que son. Eso es un pensamiento erróneo. ¿Ya? La pureza es su sustancia. ¿Y por qué la pureza es su sustancia? Porque nunca jamás ha sido contaminado. Atma, independiente de lo que haga, independiente de lo que diga, la personalidad, el ego, la estructura, la suma y resta de todos los pensamientos que podamos tener, ¿ya? Y por lo tanto pensamientos que generan emociones, toda esa parafernalia ya finalmente no toca a nuestra esencia. Nosotros esencialmente nunca, jamás somos tocados por esa cabeza de pescado llamada personalidad. Ni tampoco, te fijas, somos afectados por la marioneta de carne que nos hace creer que este cuerpo somos nosotros. ¿Estamos? Entonces, ¿y la sabiduría es su función? En el fondo, si todo lo que existe no fuera sabio, no podría existir. No podría existir, no. Entonces, el árbol es inteligente. ¿Sí o no? La arañita es inteligente, la Sofía, que le vamos a poner un 1 por falta de clase. Sí, no, clase que ella Ay, son me cansa el colegio. Como ahora soy profe. Como alumnos. Y nada de uno a mí, está el rey de los unos. Por eso me decían Gengis Khan. No, Atila. Atila, sí. El rey de los unos. Llegó Atila, el rey de los unos. Ya. No me sacaba uno nomás, me sacaba 2 y 3 también. Como el ego dice la regla, el tiro, el ego dice no, bueno. Ya. Entonces, y la sabiduría es su función, en el fondo, la manzana y el árbol para poder generar todo su proceso de existir es inteligente. ¿Estamos? Ustedes ven un río, ya, si uno lo contamina y el río tiene la suficiente fuerza y tiene el largo, en el fondo se recupera. ¿Estamos? Un arbolito, si tú le cortas una rama, también va a tender a volver a su propia armonía. ¿Estamos? Entonces, y eso es sabiduría. Eso es sabiduría. ¿Estamos? La sabiduría no es distinto a conocimiento. Uno puede seguir a una persona por su conocimiento y hay gente que puede seguir a una persona por su sabiduría. ¿Estamos? Y no tiene nada que ver. ¿Estamos? Bien, y como hablábamos, de repente en el campo puede llegar alguien de Santiago que tiene mucho conocimiento, pero tiene poca sabiduría, y el Señor tiene mucha sabiduría, ya, pero no tiene idea ni de la estructura atómica de la Tierra, ni de la acción, ni la estructura de la célula en la fruta, ni ninguna de esas cosas, y le da cancha tiro helado y deja al otro callado. Te fijas que estudió, no sé, por 5 años en la universidad, y el otro con su sabiduría logra mucho más que el señor teórico de Santiago. ¿Sí o no? Tú que caché la Biblia del campo. Así es. ¿Estamos? Entonces, pregunta, se nos ha dicho que la doctrina es abstenerse del pensamiento, pero no hemos examinado el significado de este término. ¿Sobre qué debemos abstenernos de pensar? Ya, está clarito. Está clarito, ¿no? Oye, que son porros. No, por lo menos lo que habíamos conversado, tenerse que pensar el pensamiento dual. Ya, ahí podría ser. Claro, Y nos vamos al otro. Claro, no pensar en el pensamiento dual, no darle validez a lo que no es, todo eso. Es. Negativo, A mí todo no son eso. tan porros, ¿eh? Los registros, todas esas cosas. Ya, se nos ha dicho que la doctrina es abstenerse. Mira, ahora cancho, porque te decía, ¿por qué tanta avanzada para pagar al profesor? Se nos ha dicho que la doctrina es abstenerse del pensamiento, pero no hemos examinado aún el significado de este término. ¿Sobre qué debemos abstenernos a pensar? ¿Ya? Y acá volvemos nuevamente al término de la, ¿cómo se llama? Ya, acá está clarito. Yo insisto que según mi interpretación este caballero está en el mismo flujo que nosotros, que él escribe esto. ¿Ah?
Porque ¿qué dice? Significa que debemos abstenernos del pensamiento erróneo, pero no del pensamiento correcto. En el fondo un poco lo que hablábamos con la Ceci, no, perdón, con la Maritza creo que era, de que me decía, pero ¿cómo hacemos este cuento con la mente? Entonces yo le decía, un destornillador puede arreglar la turbina de un avión, pero no necesariamente tiene la complejidad de la turbina de un avión. Por lo tanto, el pensamiento en sí no es malo. El punto es cómo lo ocupo, en qué lo ocupo, cómo interpreto, cómo manejo con ese cuento. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el pensamiento erróneo? Lo que dijo justamente la Ceci, el pensamiento dual, el pensar que somos la personalidad, el pensar que somos el cuerpo, qué sé yo, el pensar que somos objetivos en nuestra percepción, el pensar que somos objetivos en nuestra relación con la existencia, etc. Ya, dice, ¿cuál es el pensamiento erróneo y cuál es el pensamiento correcto? Pensar en términos de existencia, no existencia, es el pensamiento erróneo, en el fondo el pensamiento dual. ¿Estamos? Mientras que no pensar en estos términos es el pensamiento correcto. ¿Estamos? Ahora, si lo traducimos de una forma que, como decía la Cecilia, quienes puedan estar viendo estos videos, el pensamiento erróneo es pensar que lo que soy capaz de percibir y lo que soy capaz de experimentar es lo que existe. Y todo lo que no soy capaz de experimentar ni de ver no existe. Y el otro pensamiento erróneo es pensar de que y me refiero no a que porque no he visto las pirámides de Egipto no existen, no me refiero a eso. Tanto lo que percibo como lo que no percibo es plano. Ese sería el pensamiento correcto. Y el pensamiento erróneo es pensar que lo que percibo y lo que no percibo no son planos. Ahí estaría, ¿ya? Entonces dice, pensar en términos de existencia o no existencia es el pensamiento erróneo, mientras que no pensar en esos términos es el pensamiento correcto. De modo parecido, pensar, en el fondo estaba diciendo que el pensamiento erróneo es el pensamiento dual. Y lo reafirma diciendo, de modo parecido, pensar en términos de bien y mal es erróneo. ¿Estamos? Es erróneo. No pensar de ese modo es correcto. Se lo dice clarito. Lo mismo se aplica al resto de lo opuesto. Pensar gozo, pensar en gozo, comienzo, final. Pesar y gozo. Pesar y gozo. Sí. Entonces, lo mismo respecto a lo opuesto. Pesar y gozo, comienzo y final. Aceptación y rechazo. Preferencias y disgusto, aversión y amor. Todos ellos se les llama pensamiento erróneo, lo que estábamos diciendo, el pensamiento dual. Entonces, mientras que separar lo que es el pensamiento de lo que es la razón. ¿Ya? Entonces, si la razón y el pensamiento fueran lo mismo, nadie te diría, piensa racionalmente. No, yo soy una persona que piensa racionalmente. Entonces, si yo digo, yo pienso racionalmente, estoy separando entre el pensamiento y la razón. Y son cosas distintas. Entonces, un pensamiento no significa necesariamente una cosa racional. Yo me puedo convertir en una persona racional. Y de hecho dicen, conviértete en una persona racional. Quiere decir que antes no pensaba. Claro que pensáis. Entonces, separa eso. Ahora, igual... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No sé si quizás dar un paso atrás en el sentido que ahora que estamos como pasando por sobre eso, pero podríamos también decir que el pensamiento erróneo es el ego, porque el ego es un pensamiento. Ahora, es un pensamiento erróneo que depende de dónde lo veas, si lo ves de adelante para atrás o de atrás para adelante. Si lo ves de atrás para adelante, ya podría ser un pensamiento erróneo. Y si lo ves de adelante hacia atrás, ya puedes decir, es una función de la conciencia que está experimentando. Por lo tanto, en sí no es errónea. Pero si yo voy de afuera hacia adentro y la miro y la veo así, digo, no, el ego me carga, el ego genera juicio, estoy viéndolo desde la dualidad. Y si lo veo desde la unidad, desde el alma, digo, sí, mira este señor, como tiene una estructura dual,
Ya este señor llamado ego, como tiene una estructura dual, a veces piensa positivo, a veces piensa negativo, a veces le gusta, a veces no le gusta, a veces hace juicio, a veces no hace juicio, pero es una función. En el fondo es como calificar que la mano de un asesino es más mala que la mano de un cirujano. Ambas son manos. El punto es cómo funciona esa mano. Estamos como la conciencia que está moviendo esa mano ya la hace funcionar. Entonces el asesino, ya el cuchillero, la hace funcionar para asesinar a una persona. Y el cirujano la hace funcionar para curar a una persona. Entonces, si lo ves bajo el punto de vista del Atma, es una función, el ego. Y si lo ves desde el ego mirándose a sí mismo, dice, qué malo eres o qué bueno eres. Depende ya lo que le convenga o la conclusión que haya sacado a partir de cómo interpretó esa subjetividad dándole el carácter de objetividad. Ahora, es interesante porque alguien puede haberse preguntado, bueno, y si no tengo eso, no tengo pesar y gozo, comienzo y final, aceptación y rechazo, preferencia y gusto, aversión y amor, ¿dónde quedo? ¿Se dan cuenta cómo de repente se produjo una contracción? ¿Por qué? Porque todavía hay una identificación con el cuerpo, todavía hay una identificación con la personalidad. Entonces, es interesante decir, chuta, parece que no estoy tan identificado con la presencia o identificado con la presencia como creía, porque me empiezan a sacar la ropa y cuando me voy empiluchando digo, ¿y quién soy finalmente? Entonces, ¿estaba agarrado de una idea? ¿O estoy agarrado a un sentimiento donde verdaderamente siento que existo, más allá de que si tengo pensamiento o no tengo pensamiento, más allá de que tengo cuerpo o no tengo cuerpo? ¿Cachan o no? ¿Se ve que es sutil el ego? Es sutil. ¿Estamos? Bien. Ay, todavía no me sale el recreo. La campana. Entonces, por favor, define de modo más positivo qué es el pensamiento correcto. La pobre persona que está escuchando, por favor, socorro. Significa pensar únicamente en body. ¿Ya? Y Body. ¿qué es la iluminación? Body. Estamos hablando de no pensar en body. ¿Ya? Solamente pensar en la iluminación. En el fondo, finalmente estar en el estado fija, en ese estado de conciencia donde estamos fuera del pensamiento dual. ¿Ya? Y como si no estamos en el pensamiento, ¿dónde estamos? La presencia. Ese es un pensamiento. Si no estamos en él. En el sentimiento, 8-7. Ya, puede decir, al fin no me saqué el sentimiento. Exactamente, cuando no estaba en el pensamiento, estaba en el sentimiento. Y nos dejamos sentir, Claro. nos dejamos sentir ese estado de unidad, nos volvemos permeables a ese sentimiento de unidad. Todas las prácticas que estamos haciendo son básicamente volvernos permeables al sentimiento de unidad, dejar que nos traspase, dejar que traspase nuestras barreras egóticas, que traspase nuestras barreras, mentales, que traspase nuestra resistencia a perder este sentimiento de unidad separada. Como alguien me decía por ahí, oye, ¿sabes qué? En la medida que estamos haciendo la práctica, siento como que los límites se empiezan como a disolver, como que algo pasa, que claro, sigue la forma, pero como que uno, me decía, algo pasa. Y eso, porque lo que estamos haciendo es justamente rompiendo esa estructura que nos está, mental finalmente, que nos está impidiendo darnos cuenta que constantemente estamos siendo traspasados y sostenidos por la unidad, no solamente nosotros, sino que todo lo que existe. ¿Estamos? Bien. Entonces dice,
¿Es body, la iluminación, algo tangible? No lo es. ¿Cachan? No, si este gallo se le cayó el cassette con todo. Bien. Entonces, ¿cómo podemos pensar únicamente en body si es intangible? Decir body es como poner un nombre a algo. De hecho, no puede ser descrito ni puede poseerse. ¿Estamos? Entonces por eso volvemos a lo mismo, que es un sentimiento. Ahora, es un sentimiento que nosotros vamos generando las condiciones para que lo que está se exprese. En el fondo, básicamente, entre comillas, estamos como recuperando la memoria de lo que somos, por decirlo Vamos a ir para atrás. Dice, entonces, ¿cómo puedes pensar únicamente en body es intangible? Dice, decir body es como poner un nombre a algo que de hecho no puede ser descrito ni poseerse. Y eso ya lo tenemos todo claro. Sí. ¿Ya? Pero miren. Dice, como es inalcanzable, no se puede pensar en ello. Y es precisamente no pensar en ello, es lo que se llama pensar correctamente en body. ¿Por qué? Porque si pienso en ello, vuelvo a tenerlo como un objetivo. Sí. Es algo que tengo que lograr, es separarme. Entro nuevamente en el juego de la separación. ¿Ya? Pues esto implica que vuestras mentes no moran en ninguna cosa. En el fondo no están apegadas a ningún objetivo, no están apegadas, simplemente están siendo. Es la conciencia que se está expresando como tiene que expresarse en ese instante, en ese momento de lo que está haciendo. No hay separación, no hay dualidad, no hay objetivo, no hay bien, no hay mal, no hay nada, simplemente está lo que tiene que ser, nada. ¿Y qué es lo que estoy experimentando? Nada, y esa nada es gozosa. ¿Y por qué es gozosa? Porque es nada. ¿Estamos? Bien, los distintos tipos de no pensamiento que he mencionado no son sino nombres útiles en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces dice, todos ellos son de la misma sustancia en la que no existen diferencias. Estar sin pensamiento es sencillamente ser consciente de la mente, mientras ésta no depende de ninguna cosa. ¿Estamos? Y quien quiera que realice este estado es liberado en forma natural. ¿A qué mente se refiere ahí más? Es que ahí lo vamos a ver al tiro. Ay. Déjenme descansar. Dice, los distintos tipos de no pensamiento que he mencionado no son sino nombres útiles en ciertas circunstancias. Yo creo que lo explicamos, ¿no es cierto? De alguna manera estaba tratando de dar a entender qué tipo qué es lo que se refería en relación al pensamiento erróneo, ¿no es cierto? Dice, todos ellos son de la misma sustancia en la que no existen diferencias. En el fondo, ¿qué está diciendo? Si lo vemos a nivel de como decíamos, el Spandavakarika, de que finalmente todo lo que existe es vibración, ya, pero está hablando de la misma sustancia, no está hablando de la misma esencia. ¿Estamos? Por lo tanto, está queriendo decir que es manifestación, porque es distinta la sustancia a la esencia. La esencia sostiene la sustancia, pero la sustancia no sostiene la esencia. Claro, muchos la podría sostener transitoriamente. ¿Estamos? Entonces dice, todos ellos son de la misma sustancia. En el fondo, si lo vemos a nivel cósmico, es toda la mula prakriti. ¿Estamos? Es toda la materia primordial. Todos son materia primordial, en la cual no existen diferencias. Si la materia primordial, o es todo vibración. Y en la vibración no hay diferencia. Lo que diferencia es la intensidad de la vibración. Pero la vibración en sí es la misma. Vibración, la intensidad es lo que varía. Entonces, a mayor intensidad, más sutil. A menor intensidad, más denso. O a mayor rapidez o menor rapidez. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, todos ellos son de la misma sustancia. En el fondo, todos los pensamientos, tanto los erróneos como los no erróneos, finalmente, en lo esencial, no existen diferencias porque son todo materia. ¿Estamos? Estar sin pensamiento es sencillamente ser consciente de la mente, mientras ésta no depende de ninguna cosa. Y acá, cuando está hablando de ser consciente de la mente, volvemos a este término del lenguaje, hablamos de conciencia, no conciencia, existencia, no existencia, etcétera, tenemos el tema del lenguaje, y que como los budistas muchas veces asocian a Atma con la mente,
dice, estar sin pensamiento es sencillamente estar consciente de la presencia, traducido a nosotros. ¿Estamos? Simplemente estoy consciente de la presencia, estoy en la presencia, y si yo estoy consciente de la presencia y mi conciencia está identificada con la presencia, hay silencio, como algo natural, como una consecuencia. Y esencialmente estar consciente de la presencia mientras ésta no depende de ninguna cosa. En el fondo, por un lado, estoy consciente que la presencia no depende de ninguna cosa porque es el espejo que habíamos conversado, donde las cosas se mueven pero no afectan al espejo. ¿Estamos? Entonces, si yo estoy como puse ahí en ese cuaderno donde anoto mis divagaciones psíquicas, un espejo puede ser consciente de sí mismo sin reflejar nada, o un espejo puede ser consciente de sí mismo aún reflejando cosas. ¿Comprenden? Entonces, el espejo. Pero este espejo, entonces dice, estar sin pensamiento, sencillamente ser consciente de la mente, mientras este no depende de ninguna cosa. ¿El espejo depende de las cosas que refleja? No. No. ¿Le afectan? No. Tampoco, porque si nuestro alma es como un espejo que está constantemente reflejando lo que llamamos realidad, no depende de lo que refleja. La presencia no depende de lo que refleja. ¿Estamos? Mientras este no depende de ninguna cosa. Y quien quiera que realice este estado es liberado en forma natural. En el fondo, aquel que se mantiene constantemente en la presencia, consciente de la presencia, etcétera, etcétera, finalmente se libera en forma natural. No tiene que hacer ningún esfuerzo. Y creo que estábamos hablando de que el trabajo que estamos haciendo es el trabajo del no esfuerzo. ¿Cómo nos esforzamos? No esforzamos. ¿No es cierto? Y simplemente que lo que hacemos es aplicar comprensión. Me recuerdo, estoy en estado de recordación, por decirlo así. Pero ese estado de recordación ni siquiera tiene por qué ser un esfuerzo. Simplemente me dejo sentir. ¿Comprenden? Sí. ¿Me explico? Súper. Entonces dice, quien quiera que realice este estado es liberado en forma natural. En el fondo me identifico con la presencia, salgo del pensamiento dual y al tiro me libero. ¿Estamos? Bien. Entonces dice, ¿qué quiere decir actuar como los budas? ¿Y qué hace con él? Significa abstenerse completamente de la acción. También se llama la acción hábil. Entonces, ¿cómo puede haber acción hábil si no hay acción? ¿Qué quiere decir actuar como los budas? Significa abstenerse completamente de la acción. También se le llama acción hábil. ¿Cómo puede haber una acción hábil si hay que abstenerse completamente de la acción? Que no eres tú el que al final está actuando. Ya, alguien dijo es no hacer nada. Y si todo lo que existe es una constante vibración, ¿cómo puede no hacerse nada? ¿Puedes repetir, por favor? Que alguien dijo por ahí, Sí. es no hacer nada. Entonces, si el ser o aquello está en constante vibración, la manifestación, la constante vibración de aquello, ¿se puede estar sin hacer nada? La vibración no, porque hay una vibración, siempre hay un movimiento. ¿Y qué es lo que somos nosotros como experiencia en esta realidad? ¿Nosotros? Entidades manifestadas. Sí. Y si toda entidad manifestada en constante vibración, ¿se puede no hacer nada? No. No. Eso no existe no hacer nada.